Santiago Apóstol, patrono de España, nació probablemente en Betsaida en tiempo de Jesús. Vivió con sus padres Zebedeo y Salomé junto al mar de Galilea, donde tenían una pequeña empresa de pesca. Se le llamaba el Mayor, para distinguirlo del otro apóstol, Santiago el Menor, que posiblemente era más joven que él. En el grupo de los 12 se mencionan dos personajes en este mismo nombre: Santiago, el hijo de Zebedeo, y Santiago, el hijo de Alfeo, que generalmente se distinguen con los apelativos de Santiago el Mayor y Santiago el Menor. Santiago el Mayor, hermano de Juan, ambos hijos de Zebedeo, forman junto con Pedro el grupo de apóstoles más íntimamente relacionado con el Señor. Santiago aparece como seguidor de Jesús desde el comienzo de la predicación del Mesías. Los dos hermanos se encontraban a orillas del lago de Tiberíades cuando Jesús los llamó. La respuesta fue inmediata y total. Ellos, dejando a su padre y la barca, lo siguieron. Esta actitud nos revela su carácter fuerte y ardiente que les mereció de Jesús el apodo, entre alabanza y reproche, de hijos del trueno. Lo confirma su comportamiento sobre todo en dos ocasiones. La primera vez, cuando los samaritanos no quisieron recibirlos. Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿hacemos caer fuego del cielo que los devore? Más tarde, durante el último viaje hacia Jerusalén, ambos hicieron la petición de sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda del Mesías triunfador. Santiago tuvo la gracia de ver a Jesús en el momento de su transfiguración y más adelante en su agonía, experimentando la maduración de su fe que lo condujo a dar su vida por Jesús alrededor de la fiesta de Pascua en el año 43 o 44, cuando Herodes Agripa lo mandó a decapitar por ser fiel discípulo de Cristo, cumpliendo la respuesta dada a la pregunta de Jesús: ¿pueden beber el cáliz que yo he de beber? Santiago fue el primero en contestar: podemos. Santiago Apóstol. El santoral de la Iglesia Católica conmemora a Santa María Josefa Resello, fundadora. María Josefa nació en 1811 en Avisola, Italia, de familia pobre. Cuando todavía era muy jovencita, su papá la llamaba la pequeña capitana, porque demostraba tener cualidades de líder y ejercía mucha influencia entre sus compañeras. La madre Josefa tenía una confianza total en la divina providencia, o sea, en el gran amor generoso con que Dios cuida de todos nosotros. En su escritorio tenía una calavera para recordar continuamente en qué terminan las bellezas y vanidades del mundo. Su gran deseo era el poder enviar misioneras a lejanas tierras. También en América sus religiosas fueron fundando hospitales, casas de refugio y obras de beneficencia. Esta activísima mujer tuvo el consuelo de que al morir ya había fundado 66 conventos de su comunidad. Es la fundadora de las Hermanas de la Misericordia. 30 de julio, San Pedro Crisólogo, doctor de la Iglesia. Nació en el año 380 en Forum, la actual Imola, cerca de Rávena, en el norte de Italia. Algunas de las versiones ubican a San Pedro Crisólogo como discípulo de Cornelio, obispo de Imola. Habría sido amigo cercano de San León Magno desde antes de ser designado como papa, así como del emperador Valentiniano, por cuya intercesión sería nombrado obispo de Rávena. A su consagración como obispo, hacia el año 433, acudió desde Roma el propio Papa Sixto III. En esa época Rávena era la capital del Imperio Romano de Occidente y durante el periodo de San Pedro Crisólogo se convirtió en arzobispado. Tantas buenas relaciones con gente tan elevada probablemente se haya debido al talento natural con que Dios lo bendijo, el don de la palabra. En efecto, San Pedro Crisólogo fue uno de los más grandes predicadores en la historia de la cristiandad. De hecho, su sobrenombre le viene de un don para la oratoria.
ya que Crisologus quiere decir el de las palabras de oro. Con todo y ser un gran erudito, el lenguaje que empleaba San Pedro Crisólogo era sencillo y accesible para todos. Él mismo se esforzaba para decir lo que tuviera que decir en un máximo de un cuarto de hora. Hasta nuestros días han llegado alrededor de 180 de sus sermones, los cuales se caracterizan por su manera de transmitir con verdadero calor humano el vigor de su fe. Estos sermones constituyen un documento histórico invaluable y dan cuenta de su pasión y claridad, y del por qué era tan bien querido entre gente de todos los rangos. San Pedro Crisólogo fue nombrado doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto XIII en 1729. Sus restos reposan en la Catedral de Imola. San Pedro Crisólogo nos enseña el valor de dominar el lenguaje para transmitir ideas elevadas.